El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. El diluvio de Talabheim. Lejos al norte, los témpanos de hielo hechos pedazos del Golfo de Kislev se separaron ante la proa de un solitario navío de guerra gigantesco. No era un navío ordinario, sino el Wulfbite, una vez el gran buque insignia que había sido hundido frente a la costa de Oslan. Los restos del barco podrido habían sido sacados del fondo del mar por los numerosos miembros del Kraken al servicio del Señor de los Tentáculos y depositado en la playa para los aliados de los Glotkin, los campeones de pico cuerno de hielo, para su uso. Desde tiempos inmemoriales, los bárbaros de pico cuerno de hielo habían rendido culto a Nargel. No eran ajenos al otro mundo en el que vivía su maestro, ya que el reino del caos menguaba y volvía a fluir a través del pico cuerno de hielo con cada década que pasaba. Los guerreros que vivían allí estaban tan endurecidos por sus terribles experiencias que se veían a sí mismos como una docena de hombres inferiores, y muchos tenían razón para hacerlo. Entre los líderes de la tribu Cuerno Hielo había 3 hombres que tenían el favor especial del Señor de la Decadencia. Todos estaban bendecidos con una fuerza tan poco natural que habían llegado a tener varios siglos de edad, con sus cuerpos siendo ahora confusiones delirantes de la plaga hecha carne. El primero entre ellos era Orgoth's vómito de demonio, conocido en el norte como el Rey Bastardo, debido a su naturaleza mitad demoníaca, mitad humana. En segundo lugar estaba la cáscara infestada de gusanos, conocida como Bloab engendro podrido, el señor de las moscas demonio, que habían utilizado sus fétidos hechizos llenos de gusanos al lado de Orgoth's durante la batalla de la Puerta de Kislev en 2303. El tercero era Morbidex 2 veces nacido, maestro de Norgletes, un jovial guerrero acompañado en todo momento por enjambres de ácaros demoníacos. Con la oportunidad de conquista dada por el elegido, estos campeones estaban ansiosos por reclamar las tierras del sur en nombre de su amo. Otoglot había ordenado a estos 3 campeones alcanzar el torreón de Latón en las montañas centrales y alistar a su causa los adoradores de Nargel que lo guarnecían. Orgoth estaba deseoso de aceptar este deber, dispuesto a cimentar aún más su lugar en el favor de Nargel. Al dirigir una invasión atrevida en el corazón del imperio, esperaba hacer caso omiso de su persistente mortalidad y convertirse en un demonio en pleno derecho. Hambrientos de gloria y poco inclinados a compartir con el resto de su tribu,
Los 3 campeones montaron sobre los Pox Magot de largos brazos que utilizaban como monturas y rápidamente embarcaron. El casco del Bulbite había visto mucho mejores días, pero era lo suficientemente sólido para los propósitos de Orgoz. La hechicera de Bloab engendro podrido entrelazó juntas las costillas del casco, creciendo gruesas paredes de carne fétida sobre ellas, mientras que las velas frescas de piel de mamut fueron alzadas con el fin de aprovechar los fuertes vientos del norte. Las bestias kraken de espume escoltaron el buque con seguridad alrededor de la costa de los yermos del norte, incluso atacando a los galeones imperiales y los barcos águila élficos que se esforzaron para interceptarlo. En el espacio de una semana, el Bulbite había tocado tierra en el Golfo de Kislev. Mientras que la armada Glotkin tenía miles de miembros de las tribus tatuadas en sus bodegas, y donde Gutrot Espume lideraba la élite acorazada de sus seguidores de Norska, la fuerza de vómito de demonio estaba compuesta nada más que por 3 guerreros. Sin embargo, eran hombres cuyas tierras estaban tan al norte, tan cerca del reino siempre cambiante del caos, que estaban impregnados de su poder. Con solo una única nave a su disposición, Orgoz y sus hombres dieron un gran rodeo a las fortalezas costeras de Oslan, repletas de baterías de cañones. En su lugar, desafiaron el Golfo de Kislev. La una vez orgullosa tierra ya había sido abatida por las invasiones de los últimos años. Una vez que habían desembarcado el Bulbite cerca de la asediada Erengrado, los jinetes se dirigieron directamente más allá de sus cúpulas doradas, en dirección suroeste hacia Talabheim. Después atajarían a través de los bosques de Oslan, cruzando las montañas centrales y buscando refuerzos en el Torreón de Latón. Los jinetes Cuerno de Hielo pretendían converger en Aldorf desde el este, pasando por alto muchas de las defensas del imperio y atacar en Heiminsnach. Mientras los guerreros de Orgoz se abrían camino a través de la tundra al oeste de Erengrado, los exploradores de esa maltratada ciudad informaron de su presencia a los boyardos. Los capitanes kislevitas optaron por dejar pasar a los extraños vagabundos en lugar de presentarles batalla, no fuera que buscaran una plaga sobre los ciudadanos que estaban jurando proteger. Con los veteranos de Erengrado concentrados en su propia defensa, los jinetes de Orgoz Vómito de Demonio eran libres para atravesar a través de las montañas centrales hasta el corazón del imperio sin obstáculos. Siguiendo el Golfo de Kislev hasta su punto más al sur, habían pasado por alto no solo a las defensas costeras de Oslan, sino también el bosque denso en su límite norte. Aunque Orgoz esperaba llegar a Aldorf en el equinoccio de otoño a tiempo para el gran ataque de los Glotkin, el caudillo no podía esperar otra estación para derramar sangre. En lugar de esperar a Heiminsnach, tenía la intención de llevar la guerra y la desesperación siempre que pudiera, tan pronto como hubiera reforzado su fuerza con los hombres del Torreón de Latón. La muerte empezaría en serio. Con solo 2 caudillos a su lado, era una perspectiva ambiciosa atacar una sola ciudad,
por no hablar de una de las grandes ciudades fortaleza del imperio. Sin embargo, la ambición era algo que tenía Orgoz en gran medida. La ambición y la determinación de demostrar que era tan poderoso como cualquier demonio de verdad. Relato terminando el trabajo. En la húmeda miasma del laboratorio subterráneo de Festus, un caldero de carne fundida burbujeaba caliente. Una cara grotesca se levantó por encima del caldero, parecida a un sapo en toda su anchura verrugosa, y los croares que salían de entre sus labios burbujeantes. La visión musitaba y murmuraba mientras el doctor Festus cortaba una mano humana en un banco cercano, teniendo el cuidado de un chef gourmet preparando una fiesta para el emperador. Drama con seriedad, migajas de mendigo, retumbó Kugath en el vapor. Un dedo más y omite el dedo pulgar. Sí, dijo Festus, espantando la preocupación de la aparición. He pasado más de un año estudiando el séptimo ingrediente, ya sabes. Pero está tu receta especiada con amortejadores casi acabada, querido. No por el momento, Kugath. Aunque los pequeñitos son lo suficientemente útiles. Deberían serlo. Mi mano enguantada se ha asegurado de ello, dijo Kugath. Han trabajado en gran parte de la magia de Nargel hasta ahora, dijo Festus. Las calles de Aldorf están siendo ahogadas con una neblina amortajadora y el legado de la vida estalla por todas partes. Después de la caída de la tarde, las sombras se retorcerán más agradablemente. Casi puedo leer el jardín. Una verdad agradable, ¿verdad? Respondió a Kugath. Todas las hordas se coagulan, los glot y los espume, no más andares de caracol lento. No desde que los túneles de enredaderas del padre se abrieron. Me he asegurado incluso de que el demonio hemofílico tenga mostaza en su camino. El horrible Kugath creció petulante, con un par de brillantes burbujas apareciendo en sus ojos. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, si el archivista está expectorando. Así que Vómito de Demonio debería esperar obligaciones, ¿eh? ¿Y con Epidemios el archivista? Entonces todo irá bien. Suponiendo, eso sí, que detengas tu balbuceo y me dejas terminar mi trabajo en paz. El rostro horrible de Kugath se torció en una mueca malhumorada. Atónito. Entonces no me voy a explayarme más, dijo, con su imagen desapareciendo como un pop mojado. Muchas gracias, dijo Festus, arrancando un cucharón del caldero.
Y ahora, pequeños amortajadores, canturreó sosteniendo el utensilio cerca de las losas. venid a festus. A medida que los jinetes de Pico Cuerno Hielo se filtraban en el norte del imperio, el mortarca Vlad von Karstein seguía el curso de la carretera del Estir sobre su corcel esquelético. Las nobles facciones del jinete con capa se torcieron en una máscara de disgusto. Hacía unos pocos días, los espías de Vlad le habían dicho que los ejércitos invasores que asolaban el norte del imperio se habían perdido en las montañas o en la extensión del Drakwal. Por lo tanto, las fuerzas del dios de la plaga habían sido neutralizadas. Sin embargo, a su regreso del bastión áurico, se sorprendió al descubrir que los bosques de sus tierras ancestrales se habían transformado. Donde antes había tramos de bosques sombríos en los que un alma podía esconderse de las miradas indiscretas, ahora una maraña enorme de enredaderas espinadas, tan espesa que casi ocultaba el alero por completo, lo plagaba todo. Se derramaban sobre los caminos y carreteras como un nido de plantas trepadoras. Se arrastraban sobre sí mismas en su prisa por reclamar más tierra, fuere donde fuere. Algunas de las enredaderas más gruesas incluso se estiraban lentamente hacia Vlad cuando sentían su paso, con puntas negras palpando el aire en busca de su carne. Con una mueca de disgusto, Vlad se mantuvo a distancia de los zarcillos buscadores. El vampiro no tenía ningún deseo de participar en una poco digna lucha contra una mera planta, ni acabar como los cadáveres que salpicaban el bosque de enredaderas. Aquí y allá colgaban cuerpos en descomposición en la masa, colgado por docenas como el sueño de un verdugo. Los que llevaban largo tiempo muertos estaban presentes en gran número. Vlad incluso reconocía los signos de la influencia de su maestro Nagash sobre muchos de los cadáveres. Pocas semanas después de que las energías de la no muerte se derramaran por las tierras, habían sido bloqueadas por una planta sobrenatural que contaminó la mayoría del bosque cada día. Una gran magia se había liberado, y las fuerzas caóticas de la vida reclamaban las tierras de los no muertos. Era una perspectiva que llevaba mal el vampiro, incluso si los vivos habían caído en desgracia junto a los muertos con los crecientes extraños. Algunos de los cadáveres habían fallecido más recientemente, campesinos y vigilantes de caminos, por el aspecto de los mismos. Había incluso cadáveres de los mutantes con cabeza de bestia aquí y allá. No eran una gran pérdida para los maestros de la no muerte, ya que las tribus bestiales eran rebeldes en el mejor de los casos. Sin embargo, las implicaciones para el futuro eran graves. Cada uno de los cuerpos colgados en la masa de vegetación tenía una apretada enredadera envuelta firmemente alrededor de su cuello y un zarcillo empujando en su boca. Los fallecidos más recientemente tenían varias puntas de enredaderas hundidas en su carne. Para alguien como Vlad,
Era obvio que la vegetación sobrenatural se alimentaba de sus cautivos de la misma forma que un gran parásito chupa sangre. El acto era una burla a la maldición del vampiro. A pesar de que Vlad había logrado trascender las peores limitaciones de su condición a través de la alimentación de su espada, era todavía más ofensivo para los ojos. Pronunciando una frase corta en nejecarano, Vlad se hizo tan insustancial como la niebla. Con un esfuerzo de voluntad, flotó desde la carretera y se acercó a los zarcillos. Esta vez ignoraron por completo su presencia, mientras se entretenían con su crecimiento lento pero constante. Intrigado, Vlad sacó la forma sombría de su espada bebedora de sangre de su vaina y cortó una de las ramas más gruesas de la colosal enredadera espinada que ahogaba el bosque. Un maligno olor podrido se fugó, como su hedor venenoso tan poderoso que Vlad retrocedió incluso en su forma de espíritu. Esta no era la magia humana. Para lograr una inmundicia tan pura se necesitaba algo mucho más poderoso. Desataba la vida de una manera incontrolable, consumiendo e imponiéndose sobre los que trataban de imponer el orden en el mundo. Solo podía provenir de una fuente, de los agentes del caos. Flotando una vez más hacia atrás al borde de la carretera, Vlad terminó su hechizo y se montó en su montura, impulsándolo hacia el norte una vez más con un movimiento de su mente. Aunque Silvania era resistente debido a la magia maléfica en la propia tierra, el resto del imperio estaba en terrible peligro de ser completamente consumido por el caos. Aunque le irritaba abandonar sus tierras después de tantos siglos de cultivo cuidadoso, Vlad estaba resuelto a luchar por su reino adoptivo en su lugar. Un mayor premio estaba en juego, pensó para sí mismo. A partir de los informes de sus agentes, la plaga de enredaderas espinadas no era la única maldición que afectaba a las provincias. Increíblemente, se estaba volviendo obvio para Vlad que la guerra en el bastión áurico no había sido más que un señuelo, que un mero retraso. Mientras que la atención de los vástagos del orden se centraba en la frontera de Kislev, el ataque real al viejo mundo iba a venir desde dentro. Agentes desconocidos estaban debilitando sigilosamente todo el imperio en preparación para la gran invasión. Tendría que tomarse cartas en el asunto. No fuera que los tontos del mundo civilizado se dieran cuenta de tal peligro demasiado tarde y permitieran que su reino cayera en las manos de los dioses oscuros. Si esto ocurriera, sería probable que nunca encontrara su amor perdido Isabela. Peor aún, la obediencia y el control se convertirían en nociones anticuadas, un destino contrario a todo lo que Vlad se había esforzado en conseguir. El caballo esquelético se detuvo en el centro de la carretera. Vlad volvió a mirar la atrocidad enmarañada que se había traído a sus tierras ancestrales. Había llegado el momento de devolver el golpe. El vampiro sacó un pergamino pequeño de su sobrevesta,
Se pinchó una vena con una larga pluma y escribió una segunda oferta de alianza a los señores mortales del imperio. Relato: La carta de Vlad. El capitán de la Reichsguard, Hans Zindler, luchaba por mantener el ritmo mientras su maestro Kurt Helborg caminaba por los pasillos llenos de humo del Palacio Imperial. La empuñadura de la espada del mariscal de la Reichsguard goteaba sangre, al igual que la parte posterior de su guantelete. Siguiendo el rastro de gotas rubíes en la estela de Helborg, había 30 caballeros de la Reichsguard, una reserva que Zindler había reunido a partir de los últimos cuarteles. El capitán de la Reichsguard todavía podía oír el rugido sordo de ciudadanos indignados por encima del estrépito de las campanas de alarma que sonaban desde Glockentor. Muchos de sus caballeros tenían su plaga bruñida estropeada por los húmedos impactos de coles podridas o de la tierra de la calle que les habían arrojado. Otros tenían caras manchadas de sangre, y la sangre derramada recubría muchas vainas. A la derecha de Zindler, el pecoso joven mensajero Gundhol corrió junto a él a su altura, tratando de mantenerse el paso de Helborg mientras sostenía un largo pergamino vitela. La misiva parece tener el sello de la familia von Karstein, mi señor, y las iniciales VVC. Con rostro oscuro, el mariscal de la Reichsguard se giró para encarar al enviado. El joven dio un respingo hacia atrás ante la fuerza de la mirada de hierro de su comandante. Zindler había sentido esa furiosa tensión varias veces en los últimos días. Solo el viejo Volkmar presumía de tener una mirada más intimidante. No nos mantengas a la espera. Entonces, siseó Helborg, girándose y caminando hacia la sala del trono. El último de sus caballeros cerró las ornamentadas puertas dobles detrás de la compañía. Vamos a escuchar lo que ese oportunista chupasangre tiene que decir por sí mismo esta vez. Se hizo el silencio, mientras los hombres de Helborg esperaban con expectación en torno a la sala del trono. Zindler fue el primero en romperlo. Seguramente no puede ser Vlad, mi señor. ¿Un impostor, tal vez?, dijo el enviado. o un farol. En realidad lo dudo, dijo Helborg con expresión fría. Los von Karstein nunca se quedan muertos por mucho tiempo. Gundhol, deje de ensuciarse a sí mismo los calzones y lea esa maldita cosa. El enviado asintió apresuradamente antes de mantener el pergamino estirado. Mis queridos condes electores, comenzó con voz tímida. o quien quiera que sean los actuales titulares. Helborg resopló con oscura diversión ante eso. Era lo más cercano a una afirmación de su gobierno como mariscal de la Reichsguard que Zindler había oído hasta ahora. No habrá escapado a su atención, continuó el joven con voz cada vez más confidente mientras leía las palabras del von Karstein, de que nuestros queridos reinos han sido asaltados desde dentro. La plaga infesta las tierras desde Marienburgo a Kislev. Incluso mi amada Silvania se ve amenazada por el crecimiento desatado.
nos encontramos envueltos en una nueva guerra, una en la que los meros espadachines están mal preparados para luchar. Pues la mayoría está acertado, murmuró Helborg, pero el joven continuó leyendo, hablando por encima de su señor. Parece que en nuestras tierras acogen a los invasores del norte con mucha mayor sutileza de lo que hemos llegado a esperar, dijo el enviado con tono imperioso. Ellos y sus plagas deben ser rechazados si el orden debe ser restaurado en nuestro reino. El énfasis del joven se estaba volviendo más apagado y profundo con cada frase, con su espalda recta y la barbilla sobresaliendo mientras leía. Pásame la carta. Entonces empezó a leer en alto. Para ello propongo una tregua temporal. Más que eso, propongo una alianza. Está proponiendo una alianza. Debemos asegurarnos de que estos perros amantes del caos... En este punto, el enviado que estaba cerca se asustó ante la expresividad de Kurt Helborg. Sean bendecidos, mostrándoles a sus líderes en su lugar. Solo entonces el orden podrá ser restaurado. El tono de Kurt Helborg era autoritario y extraño, pero amargado y enfadado. Zindler compartió una mirada de preocupación con Helborg. Su mano se desvió a la empuñadura de su espada. El mariscal de la Reichsguard sacudió lentamente la cabeza, indicando sutil a Zindler que no se preocupase. Entonces le pasó la carta de nuevo. Sigue leyendo tú. No puedo soportarlo. Piénsalo bien, el enviado siguió con cada una de sus densas sílabas. No espero una respuesta inmediata, ya que entiendo que los mortales todavía temen a la muerte, como el bebé que teme la oscuridad. Si nuestros pensamientos están de acuerdo, enciende una llama en tu torre más alta a medianoche, y tu nación no tendrá nada más que temer de las fuerzas de la muerte. Sin embargo, si se niega a esta señal, el destino será menos amable. Un día discutiremos el asunto en detalle, en este lado de la tumba o el otro. Hasta entonces, tu compañero señor y monarca de la sangre, VVC, miró a Helborg, Vlad von Carstein. Con la última palabra salió de los labios del enviado. El joven se tambaleó hacia atrás, respirando en irregulares aspiraciones, como si fuera liberado de las garras de un estrangulador. La sangre goteaba de su nariz. Zindler miró con incredulidad, parpadeando ante la transformación que le había ocurrido al joven. Su piel era blanca como el vientre de una trucha, con ojos saltones hinchados de pánico por encima de labios de color gris azulado. De la frente a la barbilla, su pecosa cara parecía como la de una bruja. Quemar la carta de inmediato, ordenó Helborg. Quemarla y llevar a este pobre tonto al templo de Salia, incluso si primero tenéis que abriros camino a través de esos malditos leprosos enturbiados. Decid a las hermanas que es un caso de prioridad. Zindler asintió y chasqueó los dedos para que sus hombres obedecieran. Mientras el demacrado enviado era sacado de la habitación, Zindler jugueteó con su bigote y se rascó la nuca. ¿Esta carta, señor, cree usted realmente que es una obra del conde von Carstein? El mariscal de la Reichsguard resopló como un semental rebelde, pero Zindler sabía que tras su máscara de ira se escondía una buena dosis de angustia.
Me importa poco si este pergamino maldito era de la propia pluma de Vlad o la broma de algún bufón desposeído del colegio amatista, dijo Helvor. Que me condenen antes de luchar con los no muertos. Este asunto ha terminado. Ahora, salir y hacer lo que sea necesario para restaurar el orden. Empuñar las espadas si es necesario. Eso debería darle a sus peones a roja estiércol una pausa para reflexionar. Cinder se inclinó con elegancia y le indicó a sus hombres que se fueran. Mirando por encima de su hombro mientras él se iba, el capitán vio al mariscal de la Raiscar hundirse en los escalones de la base del trono de Karl Franz. Una docena de noches de insomnio le pesaban tanto como pieles empapadas en sangre. «Hans», llamó Kurt Helvoth con la voz ahogada y extraña. Solo haz lo que sea necesario. Cuando la primavera dio paso al verano, las nuevas de terribles maldiciones que afectaban al reino de Karl Franz comenzaron a extenderse. Con el musgo de la tumba asfixiando los ríos y las enredaderas espinadas reclamando los caminos forestales, hebras de rumoreada lucha estaban siendo cosidas juntas en un tapiz de desastres. Los pueblos y ciudades que habían prosperado previamente detrás de altos muros y empalizadas estaban ahora en las garras de las cada vez más malignas enfermedades. Incluso el comerciante más codicioso temía aventurarse en las zonas frecuentadas por la enfermedad, y los barqueros tenían la más grande de las precauciones cuando el atraque estaba en las garras de la plaga, y que no se propagara sin querer aún más. Aquellos desafortunados que habían bebido del Reich pronto acabaron cubiertos de musgo de tumba completamente, enfermando y muriendo en cuestión de días. Con la excepción de las hermanas de Salia, los que corrieron en su ayuda se encontraron en las garras de la misma maldición. El Reich fluía negro y el Talabek se volvía más oscuro cada día. La carne de los que vivían en las riberas del río se volvió oscura también, y los leprosos del musgo extendieron la maldición aún más en su búsqueda de ayuda. Los que huyeron hacia territorio más seguro pronto fueron agarrados por las enredaderas espinadas que obstruían los caminos y los bosques de todo el país. El terror puro se extendía al lado de las plagas, ya que los muertos no habían dormido tranquilamente desde la resurrección de Nagash, y con tantos caídos por la enfermedad, el acto de enterrar adecuadamente era un recuerdo lejano. A medida que los efectos de la magia oscura se mezclaban con la desesperación, los brotes de canibalismo se extendían por las provincias. Antes de que pasara mucho tiempo, los ciudadanos del imperio estaban cayendo sobre sí mismos con odio y miedo, con los pueblos y municipios en conflicto entre sí, mientras los efectos traumáticos de las plagas reclamaban muchas más vidas que las propias enfermedades. En cuanto a los caballeros de Bretonia, también habíanle aprendido sobre los terrores que asaltaban el imperio. Loen Leoncoeur
había regresado de aguja de plata a la altura de la primavera, con sangre, pero desafiante después de su derrota y cercana muerte a manos de Malobaude, para seguir y servir como mano derecha del Caballero Verde. Apenas se había limpiado la sangre rancia de su armadura antes de que la petición de ayuda de Helborg llegara a sus cuarteles. Lowen pasó muchas horas en oración a la dama antes de ajustarse su armadura de placas una vez más, reuniendo a todos los caballeros sanos y cabalgando para aliviar al imperio de las fuerzas oscuras que lo asaltaban. Mientras los campeones de Bretonia marchaban a Aldorf, Orgoths, vómito de demonio, y sus campeones se habían abierto camino a través de la nieve de las montañas centrales. Habían sido atacados por ventiscas de hielo, quimeras de pelaje blanco y bandadas de águilas chirriantes, pero no habían sido disuadidos. Convergiendo sobre el torreón de latón poco antes de la temporada de verano, cruzando espadas con la fética guarnición de la ciudadela caída, una tribu cuyo propio recorrido hacía mucho tiempo que había jurado lealtad a Nargel. La sangre contaminada por demonios de Orgoths eran prueba suficiente de su gracia a los ojos de su mutuo patrón, y pronto los atrajo a su causa con la promesa de una tierra gobernada por el desorden y la lucha. La mitad del verano de 2525 vio a las lunas gemelas enfrentarse en los cielos. Un terrible ritual se llevaba a cabo por debajo de ellos, mientras miles de hombres bestia se retorcían en los bosques estrangulados, balando, sangrando y dándose un festín en masa. Su orgiástico estruendo reverberó a través de las tierras. En los cielos, la cara de Mansliev estaba oculta en parte por la luna del caos, un anillo de luz con un corazón de oscuridad. Coordinando la celebración oscura estaba el heraldo, de pie, con los brazos extendidos encima de un abdomen cubierto de runas de araña. Detrás de él estaba el montículo de cadáveres más alto del Drakwal, con la piedra de manada oculta en su corazón por un recubrimiento de extremidades rotas. El olor que salía de la fosa común era insoportable para la mayoría, pero para el chamán del rebaño solo anunciaba la gloria por llegar. Cuando el eclipse alcanzó su cenit, el heraldo tomó un frasco de sangre demoníaca de su túnica y transfirió 3 gotas a sus puntiagudos labios negros. Un momento después convulsionó y farfulló la lengua oscura en un corriente de la glotis, con sus sílabas fluyendo más libres que la propia voz. La sangre corrió entre los dientes y cayó por la maraña de su barba como la cola de una rata. Muy por encima de la orgía, algo se retorcía en el centro de la cara de Morsliev. Zarcillos delgados de luz verde y blanca brillaban a la existencia, retorciéndose en los cielos como serpientes enfermizas que salían de un pozo. Cada uno de ellos descendió a una parte separada del bosque, la mayoría de ellos enroscándose hacia abajo para tocar el montíbulo de cadáveres en el corazón del claro.
El mundo se volvió en blanco y negro, mientras el monolito en el interior del montículo ardió con un blanco sorprendente durante largos segundos, antes de explotar en una ola de fuerza tectónica. Una titánica explosión resonó a través del Drácual mientras más de un centenar de piedras de manada detonaban simultáneamente, cada una siendo sustituidas por portales brillantes al otro mundo. Un calor pulsante emanaba donde la piedra de manada se había alzado. A medida que el zumbido en los oídos de los hombres bestia se calmaba poco a poco, un zumbido de voces inmortales se levantó en su lugar. Apagadas campanas sonaron en celebración y 1.000.000 de gordas moscas demonio giraron a medida que se derramaban en la realidad. La vista volvió a los hombres bestia al borde del claro en primer lugar. Sus bocas abrieron sus flojas mandíbulas boquiabiertos. Los hombres bestia gruñeron, a continuación rebuznaron y por último rugieron sus alabanzas a los dioses, a la procesión delante de ellos. Veintena tras veintena de gordos demonios de piernas arqueadas brotaron hacia afuera del agujero en la realidad en forma de piedra de manada que había sido evocado por el ritual del heraldo. Su número era interminable y su hedor imposible. Cada una de las cosas horribles tenía un ojo, un cuerno y un propósito: marcar el comienzo de una época de peste que nunca terminaría. Relato: El sueño de Martak. Gregor Martak gimió suavemente mientras dormía en el heno empapado de orina. Después del consejo de guerra, se le había asignado una suite en el Palacio Imperial, un lujo propio de un patriarca supremo y que habría sido aceptado con gusto por su materialista predecesor Geld. Martak se fue con disgusto, caminando en su lugar a dormir en los establos. El mago Ámbar estaba más cómodo en casa con el olor del estiércol, la picazón de las pulgas y el cosquilleo del heno. Sin embargo, el sueño de Martak había sido angustioso. Sus sueños esta noche fueron intermitentes e intensos, más afín a las visiones o parábolas que a la inmóvil niebla del verdadero descenso. En el ojo de su mente el mago vio una figura inmensa, muy musculosa y vestida con una armadura de antigua corteza de árbol. Yacía sudando en un féretro de sauces caídos, con sus ojos blancos como la leche, lanzándose detrás de fantasmas que sólo él podía ver. Las piernas del titán estaban cubiertas desde el pie hasta la ingle por una espesa capa de negro musgo de tumba. Brillantes verrugas negras salpicaban su robusto físico y su torso estaba envuelto apretadamente en negras espinas que le constreñían como una hambriente serpiente enroscada. De pie, a su lado estaba una doncella celestial de insuperable belleza. Su solo rostro inocente podía sanar el corazón y su suave toque podría sanar la peor de las heridas. Detrás de ella brillaba una jaula abierta,
una esfera retorcida de picado hierro negro, con su puerta abierta de par en par. La diosa se arrodilló junto al féretro, sollozando de angustia por la suerte que había caído sobre su amante. Puso sus manos sobre carne torturada del titán caído, pero las fiebres que le afligían estaban más allá, incluso de su poder sanador. Tal, Suplicó, tal, mi amor, sé fuerte. de vuelta en su establo en Aldorf. Gregor Martak se movió violentamente y gritó en sueños. Las bestias de los establos gritaron a la misma vez que él.